Borlitos, buñao, presentamos, buñao, la terrorífica historia, buñao, real, borñao, del primer astronauta chino, borñao. Hago énfasis en chino, borñao, porque pues es como una onomatopeya, buñao. Empezamos, borñao. Ay, qué miedo con el video, qué miedo con En el audio. vasto y oscuro vacío del cosmos se encontraba flotando Yang Liwei, el protagonista de esta historia y el primer hombre chino en el espacio. Yang había dejado ya atrás la atmósfera terrestre y se adentraba poco a poco. Ojo también, digo, para que no se espanten, si yo sé que da un poco de miedo el espacio exterior y eso, borñao, pero recordemos, borñao, que esto es, borñao, esto es ficción, ¿vale, borñao? Recordemos que esto es ficción, ¿vale, borletes, borñao? Entonces, no nos espantemos, buña, por todo este tipo de cosas como de extraterrestres y tal, buña, porque al final de cuentas, afuera de la cúpula, borreñao, pues nada puede salir, ¿vale, borreñao? Recuerden, borreñao, que arriba del agua hay más aguas, borreña, como dice la Biblia, buña. Entonces, no hay nada de que espantaros. Esto seguramente es algo grabado en Hollywood, borreñao, en alguna especie de cabina fotográfica de Australia, Colby, borreñao. Así que vamos a verlo como es ficción, buña. En un silencio cada vez más abrumador. Era su primera incursión en el espacio, pero la grandeza y el orgullo de ser el primero en su país en adentrarse en la nebula... Karen, ay, el gobierno no quiere que sepamos esto, ¿no? El gobierno no quiere que sepamos. El cosmos no era lo único que aguardaba a Yang en la soledad de su cápsula espacial. 15 de octubre de 2003, Yang Liwei, un experimentado piloto de combate de la Fuerza Aérea China, ha sido seleccionado de entre todos sus compañeros para convertirse en el orgullo de su país. Estaba a punto de ser enviado al espacio para convertir a China en la tercera nación en hacerlo tras la Unión Soviética y Estados Unidos. Yang se había preparado muchísimo, como todo. Yo no sabía que China tenía plan espacial, ¿verdad? Yo no tenía idea, ¿verdad? De que China tenía plan espacial, ¿verdad? Todos los astronautas que van al espacio, y más si eres el primero en hacerlo en un cohete y una cápsula espacial que nunca antes se había probado con humanos, con personas. Tanto es así que decidió comprarse una cámara de vídeo antes de su viaje para poder hacerse con su manejo y poder... Hasta la India tiene plan espacial, ¿verdad? El Andrés Pau, El primer astronauta chino. Fíjate, y habló normal, ¿verdad? Porque lo que puso sin nada, fue el primer astronauta chino, yo no sabía, la India, ¿verdad? ¿Y qué va a aventar la India, verdad? Sus desperdicios, ¿verdad? ¿O qué, ¿verdad? Pues, o sea, pues no inventen, ya comen del suelo, borñao. Y no es por ofender a su cultura, pero es que es la verdad, borñao. Ocupan Coca-Cola para freír cosas, borlitas, borñao. Borñao. Entonces, ¿cómo va a estar ahí, borñao? Ojivas nucleares, borñao, dice Duque, borñao. Todas las potencias tienen programa espacial, borñao. Era necesario, borñao, para no quedarse atrás con los misiles balísticos. México tiene plan espacial, borñao. Sabía que Chile tiene un sistema de satélites, ¿verdad? Pero no sé hasta qué punto era cierto, ¿verdad? Grabar cualquier cosa que pudiera pasar, fuera lo que fuera. El cohete que impulsó la cápsula de Yang al espacio era el mismo que China sigue usando hoy en día en sus misiones tripuladas, un Larga Marta 2F, y ese 15 de octubre de 2003, el cohete... México lo obligaron a cancelarlo, pero tiene que ver con la parte, ¿verdad? De que obligaron a México a no innovar, ¿verdad? Para quien no sepa, creo que hay un tratado, no sé si es el tratado de Versalles, ¿verdad? Hay un tratado por ahí entre Nacholandia, ¿verdad? Y el país del Taco, ¿verdad? Donde supuestamente, ¿verdad? Durante un periodo de tiempo, ¿verdad? México tenía prohibido innovar, inventar o hacer algo, ¿verdad? O sea, como que sobresalir en el mundo tecnológico, ¿verdad? Sí, exactamente, no querían que México no tuviera armas nucleares. Entonces sí, ese, y justamente, o sea, ese tratado es lo que como que impedía, ¿verdad? Que México pudiera sobresalir a nivel tecnológico, ¿verdad? Y es algo bien absurdo, ¿verdad? Porque, o sea, ¿quién fue el mequetrefe que fue a firmar eso, ¿verdad? De seguro fue el pingüino emperador de Benito Juárez, ¿verdad? ¿Quién sabe quién fue, ¿verdad? Pero sí, es real, ¿verdad? Creo que ya se va a acabar el tiempo de eso, aunque creo que querían renovarlo, ¿verdad? Lo último que escuché, creo que por estos años, ¿verdad? Fue que andaban buscando volver a renovar ese tratado, ¿verdad? Para extender más tiempo, ¿verdad?
ese castramiento tecnológico, buña, que le dieron a nuestro bello país del maíz, buña. Benito Juárez versus dos enanitos. ¿Quién gana? Yo creo que el pingüino emperador. Realizaba un lanzamiento casi perfecto, poniendo a la cápsula Shenzhou 5 y a su único tripulante camino del espacio. Porque sí, Yang viajaba solo, o al menos esa era la teoría. Es que yo siento que esto es falso, Borñao, porque yo he visto videos donde supuestamente hasta encuentran ratas ahí caminando, Borñao, afuera de las naves espaciales, y según están en el espacio, ¿y por qué hay ratas ahí corriendo, Borñao? La Shenzhou era, y bueno, es una cápsula que puede transportar hasta 3 astronautas. Sin embargo, en esta primera misión con humanos a bordo, Yang viajaba solo. Y a medida que se alejaba de la Tierra, el silencio, aunque esperado, se volvía inquietante. No había sonidos en ese vasto vacío, solo el eco de su propia respiración y los aparatos electrónicos de esa pequeña cápsula espacial. Pero entonces, en medio de ese silencio abrumador, comenzaron los golpes. Dice, ¿de qué videos hablo? Ahorita se los enseño cuando acabe el video, Borña. Les enseño de cuál estoy hablando, Borña. Es muy famoso, Borña. Es muy famoso, a menos de que haya sido un efecto Mandela, Borña. Y quede como una tonta, Borña. Ahorita se los enseño, Borña. Los sonidos, como un eco distante, fueron descritos por el propio Yang como los de un martillo de madera. Ay, estaba disociando un poquito, Borña. Estoy escuchando un ch, ch, ch. Y yo así como de que déjame hacer mi video, Buñao. No me estés molestando. y creo que es de aquí, ¿verdad, Borreñao? Sí es de aquí, Borto. Es que estoy escuchando que me están callando, Borreñao. Estoy un Buñao. Sí, sí. El camote, el de los camotes, Buñao. El de los camotes. No, sí es de aquí, ¿verdad, Borreñao? Sí es de aquí. Sí, sí es el video, Buñao. Es para escribir lo que escuché. Ah, ok, Buñao. Las voces así, creí que eran las voces de mi cabeza, Buñao. Pensé que me estaban callando, la verdad, Buñao. Es el vecino patón. Es el vecino, Buñao. Madera golpeando contra un cubo de hierro. Y además, los golpes no cesaban. Su vibración hacía temblar toda la estructura de la cápsula espacial. Yang Liwei, asustado, no pudo evitar sentir una punzada de nerviosismo. Algo está golpeando mi nave, dijo, y en un acto de valentía y curiosidad, Yang se aproximó a una de las ventanas de la cápsula, observando el vacío estelar que se extendía ante él. Pero a lo mejor una rama, ¿no, Buñao? O sea, algo así como una rama, algo que estaba como el viento tal vez, ¿no, Buñao? O sea, a lo mejor el viento estaba como que moviendo un panel o algo, Buñao. Como que... O no sé, a lo mejor y ya no tenía gasolina su nave, Buñao. Y sale un xenomorfo, dice Ika. Pero no había nada allí, solo la vastedad oscura del espacio, un telón infinito de negrura. Dice Duki, hace poco hicieron una broma de una mosca con CGI, Buñao, en el rover. Ese es el de Marte, ¿no, Buñao? El que está en Marte, Buñao. Y la gente se creyó que sí, que sí había una mosca, Buñao. Así como llegó una mosca. Oigan, ¿ustedes qué creen que pasaría, Buñao, si avientan una cucaracha a otro planeta, Buñao? O sea, genuinamente, Borreñao, ¿ustedes qué creen que pasaría, Borreñao? Si alguien, por ejemplo, juntó un montón de cucarachas o bichitos, Borreñao, y y los avienta así al espacio o a un planeta, a la luna, Borreñao. Porque, por ejemplo, no sé, yo, por ejemplo, Borreñao, cuando luego me toca barrer, Borreñao, dejo como que el agua con pinol, Borreñao, ahí como que en donde guardas las cosas de la cocina, Borreñao, bueno, del lavabo, el cuarto de lavado, Borreñao, donde está el fregadero y eso, Borreñao. Y como que al día siguiente ya está lleno de cochinillas, Boris. Hay cochinillas adentro. No sé cómo llegan, no sé si se generan en el agua o algo así, Borreñao. Pero hay cochinillas y están ahí viviendo en el agua, Boris. Ahí caminando, Borreñao. Agua con pinol, Borreñao. Entonces yo digo, ¿qué tan diferente puede ser el ecosistema, Borreñao, del agua con pinol, Borreñao, contra el ecosistema, por ejemplo, de Marte, Borreñao? Tampoco hay oxígeno, Borreñao. Entonces, ¿podrían sobrevivir, Borreñao? Depende de qué planeta, dice Duki, Buñao. Lo más probable es que se mueran de hambre, Buñao. No hay absolutamente nada. Pero imagínate, si los dejaran con una dotación de un año, Buñao, de comida, ¿podrían sobrevivir, Buñao? ¿O morirían por el ambiente, Buñao? Es que es interesante. ¿Por qué nadie lo hace, Buñao? ¿Sería cruel del animal? Sí, ¿verdad, Buñao? Sí, ¿verdad? Sería cruel del animal porque aunque son bichitos, sienten, Buñao. Aunque son bichitos, tienen sentimientos, burretes, Buñao. Igual es sí, por eso nadie se le ha ocurrido, Buñao. O a menos de que le dé miedo que te terminen terraformando el otro planeta, Borreñao, y se convierta en un planeta de cochinillas. Mira, también puede ser, Borreñao. También puede ser que les dé miedo, Borreñao, que hagan el experimento y terminen terraformando el planeta con una especie insectoide. Borreñao.
Creo que no hay viento en el espacio, ¿verdad? No hay viento, ¿verdad? Pero entonces, por ejemplo, ¿cómo avanzan los meteoritos, ¿verdad? O sea, el meteorito tiene que agarrar una corriente de aire, ¿no, ¿verdad? Para poder, como el mar, ¿verdad? Como el mar cuando los peces, ¿verdad? Agarran una corriente de agua, ¿verdad? Y ¡fum! Y se van, ¿verdad? No serán así como corrientes de aire en el espacio, ¿verdad? El pupe le sopla. Dice Iker, ¿verdad? Ya cómete la naranja, ¿verdad? Ya, vamos a empezar, vamos a seguir, ¿verdad? Así es como nacieron los terraformers, ¿no, ¿verdad? Y estrellas, ¿Qué es no eso? había una explicación aparente para los golpes misteriosos que lo estaban inquietando, ni siquiera una señal de una entidad o alguna amenaza visible, algo que estuviera golpeando el casco de la nave. Nada. Y sin embargo, los golpes no paraban. Por más que lo intentó, no pudo discernir la procedencia de esos golpes, y fue entonces cuando empezó a pensar en la posibilidad de que ese sonido solo estuviera en su cabeza. Al fin y al cabo, uno de los mayores temores de las agencias espaciales y de los viajes tripulados en general es que la mente de los astronautas, aislada en la infinita negrura del espacio y sometida a una constante presión psicológica, pueda llevar... Bueno, otro, por ejemplo, justamente, es que estoy pensando, siempre que hablan del espacio, me generan muchas dudas, mira. Siempre que hablan del espacio, me genera, porque por ejemplo, dijo la negrura del espacio, mira. Yo no alcanzo a entender, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, es que están más cerca del sol, ¿verdad? O sea, están más cerca del sol, ¿verdad? Porque hamburguesas, ¿verdad? Está oscuro, ¿verdad? En el espacio. Si está el sol, ¿verdad? Pero pues estamos en el directo, estamos en la reacción, sí, no, ¿verdad? Estamos en la reacción, ¿ya? Pero es que no tiene mucho sentido. Por eso digo, ¿verdad? Que esto es grabado en cabinas de Hollywood, ¿ya? Porque, o sea, si están cerca del sol, ¿ya? ¿Por qué hamburguesas? Está oscuro, ¿verdad? Porque es que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, ¿por qué? Y por ejemplo, se paran en la luna, ¿verdad? Y la luna también está oscura, ¿verdad? ¿Por qué la luna no es de día, ¿verdad? ¿Por qué la luna no es de día? No sé, hay muchos misterios, ¿no? El gobierno nos esconde muchas cosas, burritos, ¿verdad? El gobierno nos esconde muchas cosas, ¿verdad? Dicen que capaz para terraformar Marte lo bombardean con bombas mocheteras, dice la ONU, ¿verdad? Si había escuchado eso, ¿no? El alien de vecinos con una coca y con azúcar y no se ni hola, ¿verdad? Son caricaturas, no le busquen la logia. Bueno, tiene sentido, ¿ya? Tiene sentido, ¿ya? Son caricaturas, ¿para qué le buscamos, verdad, ¿ya? ¿Para qué le buscamos, ¿ya? El alien, ¿ya? ¿Qué vecinos tan terribles? Uno toca y toca, ¿ya? Por un poco de azúcar y no le dice nada a ese ñón, ¿ya? Porque no hay nada con que la luz rebote, es vacío, puramente vacío, es difícil comprender el concepto de vacío, pero en la luna sí hay día y noche. Hay metraje tanto de la noche como el día lunar. ¿Ya? Pero no hay nubes. Chinito envidioso, el pana marciano solo quería un taco. Un taquito de perra, ¿ya? Son mis taquitos de pelo, ¿ya? Le he fallado a mis ancestros, ¿ya? Charakiri, ¿ya? Seppuku, ¿ya? Ok, ¿ya? La oscuridad del espacio se debe a la ausencia de luz en la mayoría de las regiones del universo, ¿no? Aunque las estrellas, galaxias y otros objetos celestes emiten luz, ¿no? Esta no está presente en todas partes, ¿no? El espacio está compuesto principalmente de vacío, ¿no? Donde no hay partículas que reflejen o difundan la luz, ¿no? Además, la luz de las estrellas se dispersa en el vasto vacío, ¿no? Del espacio y muchas veces no llega a nuestros ojos, ¿no? Dejando grandes áreas en completa oscuridad, ¿no? O sea, el vacío es algo real, ¿no? O sea... Entonces, el vacío es algo que existe. Ay, no, es muy complejo, ya. ¡Ah! Voy a dejar de meterme en los temas científicos, ya. Sigamos disfrutando del terror. A ilusiones, alucinaciones, a crear horrores que no existen y a desencadenar una espiral de ansiedad que podría llevar al traste a la misión. Se han hecho numerosos experimentos de aislamiento con humanos, encerrados durante largos periodos de tiempo en entornos que intentaban simular la soledad y el aislamiento del espacio para comprender de esa manera y prevenir estos peligros psicológicos a los que se enfrentan los astronautas en las misiones. Y la verdad, la mayoría no han acabado bien. Y es que el aislamiento constante con las mismas personas y la repetición de las mismas tareas una y otra vez sin nada más Yo preguntándome, buña, ¿por qué reacciono tanto, buña? ¿Por qué mis video reacciones están tan largas, buña? Pues por eso, buña, porque justamente estoy haciendo una pausa en este momento, buña, para hablar de algo que ni siquiera tiene que ver con el video, buña. Es que no aprendo, buña. Es que no aprendo, burritos, buña. Ay, buña. Ya, buña. Voy a continuar. más que hacer, acaban erosionando la moral de los participantes. Pero Yang Liwei llevaba menos de un día en órbita. De hecho, su misión no duró más de 24 horas. Por tanto, no parecía tiempo suficiente para desarrollar
desarrollar demencia, desde luego, y, sin embargo, ahí estaba, atrapado entre la realidad y la ilusión, luchando contra los miedos que se escondían en la oscuridad del espacio. La línea entre lo que es real y lo que es imaginario se desdibujaba, y la mente del explorador se convertía en su mayor enemigo. Pero los sonidos, como más tarde iba a comprobar, eran reales, eran terroríficamente reales. Y hay grabaciones de eso, buñao. O sea, ¿a poco no había una grabadora, una cámara, buñao, que grabara adentro, buñao? Así como de, a ver, una cámara de afuera y así, buñao, a ver si sí es cierto, buñao. Porque al final de cuentas es la palabra del astronauta, buñao, contra, pues, todo el mundo, ¿no, buñao? Sí hay o sea, sí hay grabaciones reales, buñao. Ok, buñao. El espacio, como ya se sabía por entonces, es un vacío en el que las ondas sonoras no podían viajar, ya que para ello se requiere de un medio material para propagarse. Por tanto, Yang Liwei sabía que ese ruido no podía ser del espacio exterior, pero tampoco era el ruido del interior de su nave. Yang Liwei conocía ese aparato como la palma de su mano. Se había entrenado muchos años de su vida para ello. De hecho, cuenta en una entrevista que se compró una cámara de vídeo para grabar el interior de la cápsula durante el entrenamiento y memorizar en su casa todos los detalles para poder identificar cada uno de esos ruidos, y seguramente Yang Liwei hubiera sido capaz de pilotar su cápsula con los ojos cerrados. 我是我们这里边第一个去买了台摄像机，那时候摄像机很贵，拿它干什么也不是为了玩。我把这所有的东西都爬下造下来之后，我把它撕下来之后放到我的电脑里头，因为我们自己都是自己的保密电脑。El horror cósmico. Hola vecino, tal vez tiene un poco de astas que me dé. Ay, como los autores de horror cósmico, borroñao, describiendo a la perfección, borroñao, a una criatura que acaban de decir que era inanarrable, borroñao. Que Layas diga, borroñao, dijo cosas cósmicas, borroñao. Nuñao, Retrolam reacción, 那 borroñao. 么在这里边做成片子，然后你去在自己的房间里面去练，去做，那么到最后真的是可以做到，就是你把眼睛闭上之后，那么各个开关、各个电门，这种在什么位置，熟悉程度到什么程度，你一闭上眼睛能达到，就说这个电门是经常用的，它可能就磨的颜色跟别的不一样，都会在你脑海里面去反映出 Habla 来。 muy rápido. Sabiendo que esos ruidos no eran normales y que no podían proceder de su cabeza, Yang Liwei puso una mano en el fuselaje de la cápsula, y fue entonces cuando estuvo seguro. Algo estaba sacudiendo el fuselaje de la nave. Podía sentir esas vibraciones con cada golpe que se producía, pero ¿qué o quién estaba provocando esos golpes si se encontraba a cientos de kilómetros de cualquier otra cosa más allá de su nave? Si se encontraba a cientos de kilómetros de cualquier otra cosa más allá de la seguridad de la Tierra. No lo sabía, y tampoco Era una quiso manteca que su espacial, nerviosismo doña. se notara por radio. Como astronauta, Yang Liwei sabía muy bien que si quería volver a viajar en otra misión al espacio, tenía que ir con mucho cuidado sobre qué decía y sobre todo a quién se lo decía. Así que durante la misión no dijo nada e intentó realizar las tareas que tenía programadas y para las que se había estado entrenando tanto tiempo. El primer taikonauta chino en el espacio no estaba allí arriba de vacaciones, así que dejó que el trabajo y las tareas ocuparan su mente hasta que llegó el momento de realizar la reentrada en la Tierra. La Shenzhou 5 encendió sus motores para la maniobra. Bueno, pero es que fíjate, Bruña, es que fíjate, ¿qué entendemos de esto, no, Bruña? Por ejemplo, una que tiene hamburguesos, Bruña, los hamburguesos luego se quedan en las cajas, Bruña. Y los sonidos que hace un hamburgueso cuando quiere entrar o salir de una caja, Bruña, son irregulares, así como tipo... Tipo así, ¿no, Borroña? Es irregular, Borroña, porque es una criatura consciente y está como que, pues, tratando de salir o tratando como que de entrar a la caja, Borroña. Pero si el sonido, Borroña, es tipo así, Borroña. Es algo, o sea, es algo que lo está haciendo, Borroña, algo mecánico, Borroña, un golpe, algo del viento, Borroña, algo que tiene que ser algo físico, algo... no consciente, ¿ya? Que A mí está no me replicando, ¿ya? engañan, quería saber qué era ese animal cósmico para coserlo. Para comérselo exactamente, miau, sí, y justamente, miau, o sea, si el sonido es muy repetitivo, borreñao, no puede ser algo raro, así como de que, ay, son los extraterrestres, borreñao, los marcianos llegaron ya, borreñao. No, bueno, yo lo veo desde ese punto lógico, borreñao, donde si el sonido es como que constantemente y con cada cierto tiempo y así, borreñao, pues debe de ser algo, hay un tornillito, borreñao, una manteca espacial, borreñao, el viento, una rama, por ejemplo, ahí que se haya quedado atorada, borreñao, cosas de ese estilo, ¿no, borreñao? Se mete por un perro, dice, ¿para cuándo, borreñao? Chin chin chong ching bien, dice Sandy, era un alien que le quería vender comida, así como los vendedores del metro, borroña, el que te le vuelve los zapatos, borroña, el de Space, el que te vuelve los zapatos, borroña.
Tal vez algo que se había enganchado a la nave, o algo que estaba suelto, ¿no? Y se estaba golpeando. Exactamente, ¿no? O sea, algo a lo mejor que estaba así como que azotándose así como una cuerdita o algo con un tornillo, ¿no? Se le pinchó un neumático. También puede ser, un neumático se puede haber pinchado, también podría ser, ¿no? Ay, le quitan la divertida a la vida, porque yo pensé que era el marciano que dice I'm blue, abadi, abadaba, borrañao. Majin Buu, muñao. Esas cariñosas traen rifle. Maniobra de desorbitación tras algo más de 20 horas en órbita terrestre y acabó aterrizando perfectamente en la zona de Mongolia Central. Pero Yang Liwei seguía obsesionado con esos golpes y como hombre de ciencia intentó replicar una y otra vez esos golpes con los mismos materiales de la cápsula que consiguió llevarse a su casa, pero jamás pudo conseguir un sonido idéntico, jamás pudo conseguir un sonido igual. El alien ya va a llover gachinito. Voy a ser tu roomie, puñao. Voy a ser tu roomie. A los que él mismo pudo oír dentro de su cápsula espacial, ahí arriba en el espacio. Pero al final, con los años, poco a poco, Yang Liwei fue perdiendo el miedo a hablar de ello, y años después reveló por primera vez el fenómeno de los extraños golpes en la nave durante una entrevista para la televisión china. En esta entrevista, Yang Liwei dijo también que avisó a sus compañeros de las misiones en Su 6 y 7 de estos golpes, y que, extrañamente, estos mismos compañeros, cuando regresaron a la Tierra, le dijeron que ellos también habían oído esos mismos golpes en la nave. Bueno, pero fuera de la parte lógica, borrañao, híjoles, para el tema de estas cosas cósmicas, borrañao, díganme que no acabé la primaria, lo que quieran, no me importa, borrañao, pero soy una acérrima creyente, borrañao, en que sí existen las criaturas, ¿cómo les dicen, borrañao? Los monstruos meteorológicos, creo que les llaman así, borrañao, criaturas meteorológicas, oceánicas, algo así, ¿no? Tienen como un nombre chistoso, borrañao, como criaturas meteorológicas, algo así, boña. Eran los testigos de Jehová, están canijos, no dejan en paz a uno. Sí, ni en el espacio, ni en el espacio, Andrá Pavo Borroñao. ¿Han visto la película de Up? De Nop, Borroñao. Si no la han visto, Borroñao, está buena, si te gusta como que esta parte de criptozoología, Borroñao, y terror cósmico, Borroñao. Porque, Borroñao, trata sobre una nube que realmente es como una criatura meteorológica, borrañao, que se hace pasar por un ovni, buñao, y se come a la gente, borrañao, se come a la gente, buñao. Entonces, yo soy una acérrima creyente, borrañao, de que esas criaturas existen, borrañao. Obviamente, a lo mejor no a gran escala, no sé, como por ejemplo los ratoncitos, buñao, pero andan por ahí en el espacio, borrañao, flotando, buñao. Y pues obviamente a lo mejor pues no hay sistemas suficientes como que para los puedan rastrear. O si existen, borrañao, los sistemas para rastrearlos, pero no los hacen abiertos al público, borrañao. Porque qué miedo, borrañao, que te vayas a acampar a Chapultepec, borrañao, y que de repente baje una nube y te coma, borrañao. Digo, daría mucho miedo, ¿no, borrañao? Salir a la calle y saber que incluso una nube te puede triturar, borrañao. Entonces, podría ser, borrañao. Podría ser que alguna especie de criatura meteorológica, borrañao, haya hecho ese ruidillo, borrañao. Creo que la vimos en el Borlicino, dice Tecatito, está buena, borrañao. Qué aburrido ser ese tipo, la verdad, dice Iker, borrañao. No es como hacen Elementor, borrañao. Como es en Elementor, borrañao. ¿Cómo que Elementor, emojito, borrañao? ¿Cómo que Elementor, borrañao? Chales, Jaime Maussan tenía razón, se existen los aliens, borrañao. Pues sí, de que existen, borrañao. De que existen, ñao. Bueno, regresé del año, ¿qué pasó, ñao? No mucho cuando, ñao, ya regresó el capitán China, ñao, al planeta, ñao, y ya le contó al mundo del ruido que escuchó, ñao. Pero fíjense, hay una historia que contaron, ñao. Yo sé que lo que voy a decir es de nacos, ñao, pero en un capítulo de La Cotorrisa, muña, hablan de un camionero que supuestamente, borroñao, arrancó su camión, muñao, y se fue de un estado a otro, borroñao. Y que cuando llegó al otro estado, borroñao, cuando se bajó, se dio cuenta, muñao, de que había un señor en silla de ruedas, muñao, pegado en la defensa, muñao, del camión. Y el tipo en silla de ruedas iba pegado así sentado, o sea, no le pasó nada, muñao. Afortunadamente, ñao. Pero supuestamente todo el camino, todo el viaje de estado a estado, ñao, el tipo de la silla de ruedas iba pegada a su silla, ñao, y se lo llevó ahí, ñao, de corbata, ñao. Sonó bien acá, dice Iker, ñao. Y se lo llevó. Entonces, cabe la posibilidad, ñao, de que a lo mejor también
en cada viaje se llevaban al conserje o algo así, borrañao. Y el conserje anda ahí, ña, aguantándose la respiración. Ahí pega, déjame entrar, ña, déjame entrar. Está pegue y pegue, ña. Ya hasta que, pues bueno, pues se le acaba el aire y se va flotando, ¿no? Y es así como que tipo, si te revisas la nómina de China, del programa espacial chino, ¿no? A lo mejor te des cuenta, ¿no? De que casualmente, ¿no? El de intendencia, ¿no? Siempre renuncia en esas fechas, ¿no? A lo mejor se llevan a la intendencia y no se dan cuenta y se lo llevan al espacio y está pegue y pegue para que lo salven. Puede ser, es una buena teoría realmente, ya. Habría que investigarla, borraña, pero bueno, ocuparemos ver los registros del Pentágono, ¿ya? La intriga y la especulación siguen dando vueltas a este asunto a día de hoy, y las causas que originaron estos golpes siguen siendo todo un misterio para la ciencia. ¿Había algo golpeando su nave? ¿Había algo que quería entrar dentro? ¿O era simplemente la estructura de la nave que se estaba comportando de una forma que simplemente nadie había previsto? Pues la verdad, me temo que este va a ser siempre uno de esos misterios que quizás nunca sabremos. Sí, no lo vamos a saber, ya. A ver, hipótesis, ya. La primera es que los golpes eran el resultado del cambio en la presión, broña, del aire en la cápsula a medida que la nave abandonaba la Tierra, broña, para adentrarse al espacio, broña. Pero es que depende hasta qué punto y qué punto lo escuchaba, ¿no, broña? O sea, si todo el viaje lo escuchaba, broña, tenía que llegar a un punto en el que se estabilizara, ¿no, broña? Y en ese punto ya no debía de sonar. Pero si dicen que estaba suene y suene, pues sí, broña. Oiga, patrona, ¿usted vio la peli de Life of, broña? Creo que no, broña, creo que no he visto esa película, broña. La presión del aire podría haber provocado cambios y pequeñas deformaciones en la estructura de la nave y provocar sonidos de impactos similares. No creo. O sea, eso me sonaría si viajaran al fondo del mar, porque ahí hay presión. O sea, supuestamente si viajas al espacio, ya no hay tanta presión, ¿no? ¿Sí, o sea, si sales del planeta, la presión se disipa. Esos ruidos, que se debían a la dilatación y contracción de las paredes de la cápsula, un fenómeno provocado por la abrupta transmisión de temperaturas que experimentaba la nave, durante su estancia en el espacio, ¿Y cuál es la teoría del extraterrestre, Es al revés, ¿A poco hay presión en el espacio, Duquina? No, La tercera, quizás solo exista en la mente de cada uno. ¿Pero qué? ¿Esa qué teoría es, ¿Esa qué teoría es? Le iban a vender Royal Prestige, qué bueno que no les abrió. Sí, oiga, se quiere unir a la religión, borreñado, del gran Monesbol, borreñado. I don't want to believe, I want to know. Carl Sagan, borreñado. ¿Quién es Carl Sagan, borreñado? Siento que es un científico, borreñado. I think que es un científico, borreñado. Yo no quiero creer, borreñado. Quiero saber, borreñado. Pero tenemos que aceptar que va a haber cosas que nunca vamos a saber, borreñado. Estuvo bueno, borreñado. Buen vídeo, boñao. Buen vídeo, borlitas, borñao. Buen vídeo, boñao. Ay, mucha ciencia, boñao. Mucha ciencia, borñao. Y misterios, borñao. Mucha ciencia y misterios, borlitas, borñao. Y descubrieron que tengo gustos nacos, borñao. Como que en veces violar toco torrisa, boñao.